Hola, mi nombre es Jennifer Alejandra Castañeda Romero y yo les voy a hablar acerca de las situaciones didácticas que se presentan en la educación secundaria y cuáles son aquellos desafíos que se presentan, tanto en la planeación, la evaluación y el desarrollo. Para empezar, está lo que es la expresión oral, que tenemos el intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos. En la parte de la planeación, pues aquellos desafíos que los alumnos pues llegan a presentar, pues eh, está lo que es el escoger el tema que les agrade. ¿Por qué? Porque es un punto importante en el que ellos deben de investigar para saber si se les va a interesar o no les va a interesar ese tema. Otro podría ser el buscar y seleccionar la información. Los alumnos deben de estar buscando toda la información acerca de lo que estén investigando, del tema que hayan escogido. Y por último, la organización de la presentación. ¿Por qué? Su presentación debe ir jerarquizada, desde lo más importante a lo menos importante. Ahora, los desafíos que presentan dentro del desarrollo es que el alumno plantea explicaciones y descripciones significativas al exponer. El alumno debe de buscar ejemplos, todo aquello que sea relevante para que la información que él haya buscado se aclare, sea más explícita y sus compañeros puedan entender esa parte de lo que él está explicando. Y pues que utiliza un lenguaje formal y emplea actitudes corporales adecuados para establecer un buen contacto con sus compañeros. Esto es un desafío porque muchos de los alumnos se ponen demasiado nerviosos y empiezan a tartamudear, empiezan a... se les olvida lo que ellos van a decir, entonces deben de utilizar un lenguaje formal que sea coherente y claro, fluido. Entonces, sus actitudes corporales deben de estar en una posición, no que estén moviendo los pies o jugando, no, es todo un, eh, un lenguaje formal y actitudes formales también. Y por último, los desafíos dentro de la evaluación. Pues que el alumno debe de responder de manera pertinente a las preguntas para aclarar dudas y ampliar la información. O sea, el alumno debe de responder aquellas preguntas que sus compañeros le hagan, porque es señal de que el alumno pues sí estudió, sí, sí, sí leyó aquella información que debía de haber investigado. Ahora, Muchas gracias, compañera Jenny. Me presento, soy Jorge David García Arellano y el día de hoy vamos a explicar el cuadro de bachillerato en educación media superior. Los desafíos pedagógicos en la educación media superior vimos acerca de las situaciones didácticas localizadas en la expresión oral, escritura, lectura y escucha activa. De ahí sus derivados de cada uno, lo que es el contenido, el eje y el aprendizaje esperado. De igual manera, el plan de estudio se enfrenta a situaciones como son los desafíos pedagógicos en el desarrollo y en la evaluación. Ese es un problema grave, ya que el alumno no llega a entender lo que el docente quiere llegar a lograr, en este caso un aprendizaje esperado en cada tema de interés. En el cuadro que realizamos, en la expresión oral, junto con el eje pusimos comunicarse, relacionarse y colaborar con los demás. Esto es a lo que algunos de los compañeros no logran tener un buen acercamiento con ellos e interactuar palabras serias o un avance para hacer nuevas amistades. Muchos de los alumnos, y los hemos visto, de que no llegan a tener una buena interacción con sus compañeros de clase, ya que tienen miedo a que les hagan bullying o simplemente que les afecten de una manera grave.
El contenido. El contenido es el trabajo colaborativo en el aula, como base para la integración del aprendizaje. El aprendizaje esperado es identificar una lectura de su interés y la relata de forma oral y escrita. Y sí, el aprendizaje esperado está muy bien enfocado en lo que es la expresión oral para que el alumno llegue a tener una buena interacción con sus compañeros de clase, que no tenga miedo, y ahorita vamos a ver las consecuencias o el enfrentamiento que puede llegar a tener el alumno. La comunicación es base importante tanto como el alumno como el docente, y lo sabemos. Eso es correcto. Ahora chequemos los desafíos que se enfrentan. En algunas aulas, los alumnos tienen el medio de pasar enfrente de un grupo, ya sea por miedo o por temor de equivocarse, pero para eso el maestro debe de aplicar distintas técnicas de la expresión oral para comunicarse mejor, entender el contenido y devolverse en frente de un público. Aquí está. Y los problemas creo son muy claros. Yo, en mi opinión, eh, en la secundaria sufrí de bullying y me daba miedo pasar, pero una maestra una vez me dijo de que el miedo se enfrenta eh, dando a conocer nuestros errores y hacer que nada esté en este mundo, simplemente pasar nosotros sin temor a nada. Sí me costó trabajo al principio, pero lo resolví y gracias a ahora, eh, pues soy lo que soy ahora. Ahora chequemos lo que es la escritura. Recordemos que la escritura es parte fundamental para nuestra vida y el aprendizaje esperado que queremos lograr es asociar los datos de ideas obtenidas en una opinión, lo emite y lo fundamenta por un escrito, ya que el alumno sustente su propia opinión con un buen argumento. Los desafíos que se desarrollan en la planeación es la construcción de una perspectiva propia y original argumentada. En cambio, en el desarrollo del problema es que el alumno presente problemas de redacción o que muestre dificultad de ortografía y redacción. El problema de ortografía es algo que un alumno de secundaria tiene que tener. Eh, sí, a algunos nos llega a afectar porque no llegamos a escuchar bien las indicaciones de lo que son el maestro, y no llegamos a entender lo que el maestro nos quiere dar a conocer. En este caso, una regla ortográfica. Una regla ortográfica nos puede cambiar la vida, porque si llegamos a un trabajo o algo, eh, esto nos puede perjudicar en un futuro. Y tenemos que afrontar esto y el maestro tiene que ver las posibilidades para que el alumno llegue a entender lo que es una regla ortográfica o incluso una redacción. Los alumnos de hoy en día solo se interesan en las tecnologías y no logran captar el error ortográfico, como ya se los había comentado. En cambio, en la lectura lo que se quiere lograr es que el alumno identifique el tema, la importancia de la lengua y el papel de la gramática. El plan de estudio se enfrenta a problemas como que el alumno se le dificulte para leer o que no pueda entender bien el texto que está leyendo. Hemos visto que algunos alumnos de secundaria todavía no llegan a leer muy bien, algunas veces se les traba o simplemente, como lo había dicho en la expresión oral, tienen miedo a equivocarse. En el apartado de evaluación sí les perjudica. Lo que cuenta es el contenido del texto, la lectura de voz alta y la expresión oral. Al parecer, en la escucha activa no es tanto el problema, pero sí perjudica en el futuro no poder entender bien lo que es esta parte, ya que el alumno debe identificar el interés y el contenido del tema, o en este caso la lectura. Pero el problema es que el alumno no logra escuchar la lectura y no entienda nada de lo que se dice. Por eso deben de estar al pendiente de lo que se escucha, ya que se logra afectar en el trabajo o en indicaciones. La escucha activa. Estas situaciones didácticas que acabamos de ver tanto en la educación secundaria como en el bachillerato, pues llevan lo que es a cabo los enfoques cognitivo, comunicativo y sociocultural. ¿Por qué? Dentro del enfoque cognitivo, pues es que los alumnos
revelan funciones esenciales del lenguaje. De esta manera, pues ellos van a ir poseyendo aquellos conocimientos más importantes en el enfoque comunicativo, porque llevan a cabo todo lo que es un sistema de signos, y en el enfoque sociocultural pues van a poseer conocimientos acerca del contexto en el que ellos se encuentren.